Bienvenido una vez más a Un Día con Ángel en Excelsior TV. El día de hoy vamos a tocar un tema el cual quizá para algunos puede no parecer interesante. Sin embargo, va a ver usted en unos minutos cómo sí tiene el mayor de los intereses. ¿Cómo se explica usted la conducta de los integrantes o al menos los dirigentes de este grupo de disqueprofesores que se hace llamar la CENTE? Podríamos incluir con ellos estos maestros, otra vez entre comillas, de Guerrero, que están organizados en un grupo, no sabemos bien a bien qué es, si es una dependencia de alguna otra organización, una filial, la famosa CETEG. La pregunta que yo le hago en este momento y que vamos a tratar de resolverle en los próximos minutos es: ¿por qué actúan de esa manera? La razón de esta pregunta es relativamente sencilla, fácil de entender. Todo movimiento que se enfrenta al gobierno establecido en un país, del signo que fuere, trata de congraciarse con la población, trata de quedar bien con la población en aquellas regiones, ciudades o zonas donde está protestando. Y la razón de esto, creo que usted la entiende de inmediato, es obtener el apoyo de la población, sea para obtener recursos materiales, cobijo, habituallamiento en algunos casos y en otros también apoyos económicos. Sin embargo, tanto la CENTE como la CETEG nunca han buscado quedar bien con la población de los lugares donde protestan. No les importa quedar bien con la población de Chilpancingo, en el caso de los de Guerrero, no les interesa quedar bien con la población de Oaxaca y menos les importa la educación de los niños. ¿A qué se debe esto? Para aquellos que tienen cierta experiencia en cuestiones que tienen que ver con los movimientos guerrilleros de los años 60, recordarán que era común utilizar frentes legales abiertos para tratar de infiltrarse primero y luego inducir un conflicto donde el gobierno reprimiría a estas organizaciones y con eso se pensaba la conciencia política de las masas se iba a elevar y eso les permitiría a ellos iniciar la lucha armada. Esta es la vieja y desgastada visión de la toma del poder mediante el foco guerrillero. Esta visión que se, vamos a decir, formaliza o se legitima en la Revolución Cubana, ha hecho un grandísimo daño en América Latina. Miles y miles de jóvenes honestos, entregados de una manera totalmente desinteresada a un cambio social, lo único que encontraron fue la muerte. En 1960, al triunfo de la Revolución Cubana, aparece un folleto, manual de guerrillas, la guerrilla, guerra de guerrillas, cuya autoría se atribuía a Ernesto Che Guevara, aun cuando algunos dicen que era en realidad de Camilo Cienfuegos. 6 años después aparece otro libro muy famoso, La Guerra de la Pulga, de un norteamericano, y así sucesivamente fueron apareciendo justificaciones teóricas, vamos a decir, del foco guerrillero. A medida que este tipo de focos o de grupúsculos de pequeños burgueses, de intelectuales urbanos, se iban a la sierra a integrarse o a buscar generar conciencia en los campesinos para que los apoyaran, y ellos con ciertas acciones tipo piquete de pulga, de ahí lo de la guerra de la pulga, iban a generar conciencia en la población y se levantarían en armas para destruir al Estado burgués. ¿Recuerda usted esta expresión, destruir al ejército burgués, en el caso del subcomediante Marcos, que no subcomandante, el subcomediante Marcos, el único guerrillero que hizo un recorrido por el centro del país protegido por la Policía Federal? El único guerrillero que a la fecha se sabe que ha andado en metro. En la Ciudad de México, recordará usted que él se trasladaba de un punto a otro, no de manera clandestina como correspondería a un guerrillero que quería y quiere destruir al Estado burgués, sino en el cómodo metro.
De la misma manera, es el único guerrillero que ha traído unas cananas con tiros de escopeta sin traer escopeta alguna. Es el único guerrillero, además, que trae una diadema para comunicarse, no sabemos si con algún ser extraterrestre, porque evidentemente no tenía comunicación alguna esa famosa diadema. Pero estos movimientos guerrilleros en México, pues quizá el primer intento de lucha armada se da con Rubén Jaramillo en el sexenio del presidente Adolfo López Mateos, el cual es masacrado de manera artera junto con su familia por elementos del ejército mexicano. Posteriormente, el profesor Arturo Gámez encabeza un grupo que pretende asaltar el cuartel de Madera en Chihuahua para iniciar la lucha armada, habituallarse de armas, cartuchos y ahí iniciar el foco guerrillero. Es más, el nombre de Liga 23 de septiembre está asignado en honor de ese intento encabezado por el profesor Arturo Gámez, maestro rural. Los maestros rurales, por eso señalo esta relación, esta hipótesis que vamos ahorita a desarrollar un poco con la CETEG y la CENTE, son los que por su cercanía con las condiciones difíciles de la población, por la opresión caciquil en muchas regiones también, no solo de México, sino en América Latina, se convierten, según ellos, en la vanguardia de ese pueblo oprimido y explotado. Lo que jamás entendieron es que no eran vanguardia absolutamente de nada. Su alejamiento de la población de las regiones serranas donde pretendían iniciar la lucha armada, jamás se les entregaron. Y eso los llevó a miles en América Latina y a decenas, si no es que cientos en México, a una muerte segura. Posteriormente, hay dos casos que son importantes en esta historia de las luchas o de los movimientos sociales encabezados por maestros rurales, Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Si usted tiene la precaución de entrar a la página tanto de la CETEG como de la CENTE, encontrará ahí los perfiles de ellos, las caras ahí, y dirá uno, bueno, ¿quiénes son estas personas? Evidentemente para la población hoy no representan, pues quizá para algunos interesados en este tipo de movimientos de los años 60 o 70 tengan alguna significación. Pero Genaro Vázquez murió en 1972, Lucio Cabañas posteriormente en un rescate que el ejército hace del ingeniero Rubén Figueroa, y lo que hoy queda, después de los esfuerzos del subcomediante Marcos, es algunos grupúsculos en Oaxaca, quizá Michoacán y Guerrero, del famoso EPR, con algunas divisiones, algunas fisuras que ha habido en esa organización, y han surgido otros grupos. El problema de estas personas, no obstante, no voy a poner en duda su honradez intelectual y su entrega a lo que consideran una causa justa, es que llegaron tarde 50 años. La lucha armada como vía para acceder al poder fue dejada de lado por la historia hace cuando menos 30 o 40 años. A partir de esa fecha, y quizá de manera más clara con la caída del muro de Berlín y posteriormente la desintegración de la Unión Soviética, y luego el viraje profundo que da la República Popular China cuando deja el camino socialista. Recuerda usted aquella frase de Deng Xiaoping que dijo, no importa el color del gato con tal de que case ratones, y empezaron a construir una economía de mercado. Hoy Vietnam está en el mismo camino. Sin embargo, estos grupúsculos no pudieron incorporarse a las luchas abiertas, a las luchas democráticas, incorporarse a los partidos políticos. Hoy en México son marginados, pero también en algunos otros países de América Latina. Tenemos el caso de las FARC en Colombia, que prácticamente se han convertido en grupos delincuenciales que hacen negocios con el narcotráfico, etcétera. Ahora, ¿por qué esta gente de la CENTE o sus dirigentes insisten una y otra vez en creer que esa es la vía para lograr mejores niveles de calidad de vida para los mexicanos? En algunos casos quizá sea un convencimiento ideológico, pero en no pocos es la imposibilidad
de incorporarse a la lucha democrática abierta, a la lucha parlamentaria, ser candidatos a puestos de elección popular. Han vivido tantos años en ese ambiente donde andan en la clandestinidad, teniendo células, redactando panfletos, manifiestos, llamando a la insurrección, los cuales solamente solamente los leen ellos y quizá alguna agencia de inteligencia del Estado mexicano. Pero de ahí en fuera, el resto de la población difícilmente los toma en serio. Hoy, el país entero está sufriendo las consecuencias de la, vamos a decir, si no complicidad, de la permisividad del Estado mexicano a sabiendas de la infiltración de estos grupos en movimientos y en organizaciones de maestros. A sabiendas de eso, ha tolerado eso. ¿Por qué lo han hecho? En algunos casos quizá por indolencia, en otros casos por corrupción, pero el hecho es que hoy en el 2013 nos están estallando todos estos conflictos. De tal manera pues que hoy lo que vemos es lo que les señalé al principio. Estos grupos no les interesa quedar bien con la población. Eso quedó atrás hace muchos años. Hoy lo que creen ellos que van a obtener con este tipo de protestas es, como se decía en los años 60, van a agudizar las contradicciones, van a generar represión y al haber muertos se va a justificar la respuesta armada al gobierno burgués y al Estado opresor. La ingenuidad de estas personas sorprende. Quizá se cumple una vez más aquello que dijo don Alfonso Reyes hace casi 100 años. Llegamos tarde al banquete de la modernidad occidental. En estas condiciones, la radicalización de sus protestas, ¿por qué? Porque ellos no pueden seguir otro camino. No pueden ellos dejar lo que han hecho por años e incorporarse al partido que guste usted, el PRD o al partido que está en formación hoy que encabeza López y Batres, pero al final de cuentas para ellos la vía democrática para acceder al gobierno fue cancelada hace muchísimos años. ¿Querrán revivir el fantasma o la memoria de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez? ¿En qué error están viviendo? Porque al final de cuentas, además del rechazo de la población y el aislamiento, muchos de ellos quizá, qué lástima, porque muchos de ellos son jóvenes honrados, decididos a ayudar al pueblo, ayudar a la gente que tiene escasos recursos de todo tipo, van a encontrar la muerte. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses, pero por lo pronto yo le agradezco que haya estado conmigo en Un Día con Ángel, aquí en Excelsior TV. Lo espero el lunes de la próxima semana, porque acuérdese usted, un día estará incompleto si no tiene Un Día con Ángel. Muchas gracias.